Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Aprendo en Casa. Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo de esta lección y las experiencias que vamos a vivir. El día de hoy tendremos un programa muy especial en el que aprenderemos mientras exploramos y nos divertimos. Entonces, tomen un lugar ahí cerquita del televisor. Siéntense cómodamente y disfrutemos de este aprendizaje. Muy bien, pero ¿qué vamos a necesitar? Útiles escolares, por supuesto, cuaderno, lápices, borrador. ¿Para qué? Como les he dicho en las otras lecciones, para ir tomando anotaciones de los detalles y todas las cosas que la niña va a ir diciendo y que a ustedes les parecen interesantes y que luego les van a servir para que realicen los ejercicios ahí en su casa y cuando yo no estoy presente, pues tengan anotado todos los secretitos que la niña les fue diciendo. ¿Entendido? Muy bien. El día de hoy les voy a presentar a una amiga. Se llama Ariana. Ella nos va a llevar a hacer un pequeño viajecito por algunos de los conocimientos que ya nosotros hemos abordado y de esta manera los vamos a recordar. Observemos. A mí me encantan las historietas y los cómics porque una las lee y además disfruta las imágenes. Siempre ando buscando esas maravillosas historias para divertirme y hacer volar mi imaginación. Y es que los cómics son pura acción que una vive y lee mientras acompaña a los superhéroes. En internet me encontré un cómic que estaba divertido, pero no tenía los signos de exclamación correctos. Entonces, imagínense, es como decir, ¿qué? Increíble, triunfaremos, salvemos al mundo, los malos nunca triunfarán. ¿Vieron qué aburrido se vuelve el texto? Yo misma me di la tarea de ponerle los signos que le faltaban, entonces, ¡wow! Lo pude disfrutar montones y pues me permitió expresar con mayor intensidad la idea o la expresión que estaba leyendo. ¿Qué? Increíble, triunfaremos, salvaremos el mundo, los malos nunca triunfarán. Y es que cuando una domina el lenguaje se puede dar cuenta de estos errores. Si desconociera la función de los signos de exclamación, el texto que leí se habría hecho muy aburrido. Ahora me voy a transformar en mi personaje favorito. Cualquier sueño que merezca ser vivido es un sueño por el que merece la pena luchar. Sigamos estudiando. ¡Adiós! Excelente, Ariana, y es que de eso precisamente queremos hablar el día de hoy. El uso de las normas idiomáticas que hacemos al escribir nuestros textos. ¿Lograron recordar entonces que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a escribir un simple hola, lleva signos de admiración? Claro, así como nos lo explicaba Ariana, si nosotros conocemos ese uso, lo ponemos en práctica y entendemos cuál es el sentido del texto. Además, captamos con más interés el contenido que traía el texto. Pero vamos a repasar, ¿qué les parece? Vamos a observar unas imágenes para entrar en ese recordar lo que hemos aprendido. Observemos. Vamos a leer estos pares de palabras. Dulce, dulce. Esperanza, esperanza. Costa Rica, Costa Rica. A ver, ¿cuál es la diferencia que existe entre cada par de palabras? Por ejemplo, ¿a qué hace referencia dulce, escrito con mayúscula, y dulce,
escrito en minúscula. O por ejemplo, ¿a qué hace referencia? Costa Rica, escrito con minúscula, y Costa Rica, donde se hace uso de la mayúscula. Pensemos. Posiblemente ustedes están analizando qué es por el uso de la mayúscula inicial, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué es que llevan una mayúscula y la otra no? Si al leerlas suena igual. Aquí entre nosotros, esta pregunta me la han realizado niños y niñas, incluso cuando ya están en sexto año. ¿No les parece increíble? Bueno, analicemos entonces qué es lo que está sucediendo. Vamos a aplicar nuestros conocimientos. Por ejemplo, si yo leo el siguiente texto y estoy utilizando esas palabras, observen la diferencia. Mi abuela Dulce disfruta de las tardes de verano sentada en su silla mientras saborea el dulce sabor del agua de pipa. Ah, ¿encontraron la diferencia? Probablemente sí, porque ustedes son muy capaces. Y es que nosotros en una oración o en un texto, la mayúscula en esas palabras le está dando el sentido diferente. Aunque suenen igual, ¿se dan cuenta? Mi abuela Dulce, el dulce sabor del agua de pipa. Veamos. Acá, dulce está escrita con mayúscula, ¿cierto? Y está haciendo referencia a un sustantivo propio, el nombre de la abuela. Pero también tenemos el otro ejemplo, dulce como un adjetivo, que es la característica del sabor, del delicioso sabor del agua de pipa. Ah, y es ahí donde encontramos entonces nosotros esa diferencia. ¿Se dieron cuenta? ¿Lo observaron? Es que usar las mayúsculas también le da otro sentido al texto. Esto es increíble. ¿Les parece que observemos otro ejemplo para recordar y para interiorizar este aprendizaje? Veamos. En Costa Rica encontramos paisajes llenos de mucha vegetación y hermosa fauna. Playa Sámara, por ejemplo, es una costa rica en belleza natural. Presenta playa de arena dorada y hermosas aguas turquesas en su mar. ¿Leyeron ese texto? Muy bien. ¿Lograron descubrir por qué se usa mayúscula en una ocasión y en otra no? Claro, Costa Rica hace referencia a un nombre propio, el de nuestro país. Pero Costa Rica es un adjetivo y estábamos hablando de una cualidad de Playa Sámara. Hacía referencia a que era un lugar hermoso, una costa rica en fauna y en flora. Muy bien. Claro, también podemos recordar el uso del punto, ¿cierto? ¿Cuál es el punto y seguido que se utiliza para separar una idea de otra? O el punto y aparte, que lo utilizamos para finalizar un párrafo. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí lo importante es que ustedes pongan en práctica todos estos aprendizajes, todos esos conocimientos. Por favor, incluso cuando estamos escribiendo un texto pequeño, para que la persona que lo vaya a leer nos comprenda, para darle interés y que guste lo que estamos haciendo. Bueno, nosotros hemos trabajado ya con la escritura de muchísimos textos, ¿verdad que sí? ¿Recuerdan? Nosotros inclusive trabajamos escribiendo, por ejemplo, a ver, ¿qué escribimos? Ah, sí, es que conocimos muchos personajes, pero fue a través de la lectura. Ustedes recuerdan El Principito y recuerdan a Anansi y la sabiduría. Bueno, con ellos
nosotros trabajamos un tipo de texto. Con las aventuras de estos dos personajes, nosotros trabajamos la noticia. ¿Lo recuerdan? Creamos noticia a partir de las aventuras del aviador. Y también creamos una noticia a partir de la aventura de Anansi trepando aquel árbol inmenso. Sí, ¿lo recuerdan? Muy bien, pero también hemos trabajado otros tipos de texto. ¿Cuáles? La receta de cocina. Creamos recetas de cocina también. Esos tipos de texto nos ayudaban y nos recordaban que eran instructivos, que nos daban órdenes, pero que no proponíamos la opinión personal. Incluso realizamos un texto descriptivo. Sí, ese en el que anotábamos nuestras cualidades físicas y nuestras características. Ese lo hicimos en la lección anterior. ¿Lo recordaron? Lo importante es que en todos aprendimos a utilizar los signos de puntuación adecuadamente. Pero bueno, cuando nosotros escribimos cualquier tipo de texto independientemente, ¿qué tienen en común? Independientemente de la escritura, ¿qué tienen en común? Bueno, ya hablamos que el uso de la mayúscula y los signos, sí. Pero ¿qué más? Es que se nos presenta una duda muy importante. Dicen, bueno, niña, es que ¿cuándo tengo que tildar yo una palabra? Y es ahí donde empezamos con un poquitito de problemas, porque se nos olvida que debemos de utilizar las reglas ortográficas y se nos olvida también acentuar adecuadamente. Entonces, en esta lección vamos a recordar las reglas para acentuar las palabras como debe de ser. ¿Están de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a ir a observar la siguiente imagen. Vamos a leer estas frases. Dice, el jugador saludó al portero. Yo saludo a mi vecina. A ver, vamos a leer la siguiente. El bebé se rió con su mamá. Yo me río de sus bromas. En esas 4 frases, niños y niñas, ¿descubrieron el cambio del significado en esas expresiones por la diferencia de lugar en el que recae el acento en esas palabras subrayadas? No es lo mismo que yo diga, el bebé se rió con su mamá, a que yo diga, yo me río de sus bromas. ¿Cierto? Cambia de significado por la acentuación. Yo sé que sí lo recordaron y que sí lo observaron también. Muy bien, entonces continuemos. Observen y lean conmigo estas frases. Dice, siga copiándolo de la pizarra. Siga copiándoselo de la pizarra. Prestemos atención al acento en esas palabras subrayadas. Muy bien. Recordemos que acento es el mayor esfuerzo de voz que hacemos en una sílaba específica de la palabra. Entonces, ¿cuál es la sílaba acentuada en las palabras copiándolo y copiándoselo? Claro, en copiándolo, la sílaba acentuada es la antepenúltima y en copiándoselo, la sílaba acentuada es la trasantepenúltima. Muy bien. ¿Lograron recordar el lugar que tienen las sílabas en una palabra? Bueno, copiándoselo, copiándolo. Piensen en sus casas unos verbos que tengan similar acentuación, como estas que yo les acabo de presentar. ¿Serán capaces de escribirlos ahí en sus cuadernos? Piensen en alguna acción
que tenga una similar pronunciación y acentuación? Bueno, yo les voy a mostrar algunos. Veamos, yo les doy estas opciones. Escuchábamos, escuchándolo, preguntábamos, preguntándoselo. ¿Vieron? Muy bien, recordemos que en el lenguaje español se tilda todo vocablo que presente el acento en la antepenúltima sílaba, en el caso de escuchábamos. Y se tildan también todas las palabras que tienen el acento en la trasantepenúltima sílaba, preguntándoselo. Muy bien. Pero es que si no recordamos el lugar de las sílabas, se nos va a dificultar hacer este ejercicio tan sencillo. Entonces lo vamos a recordar también. Recordemos, en este ejemplo con la palabra mariposa, recordemos que nosotros empezamos a contar las sílabas de la última hasta la primera, o sea, de atrás para adelante. A ver, en mariposa, sa es la última sílaba, po es la penúltima sílaba, ri es la antepenúltima sílaba y ma es la trasantepenúltima sílaba. Vamos a quedarnos aquí observando esto para recordarles. Ustedes siempre tienen que tener claridad en estos espacios o en estos golpes de sonido de las palabras, porque esto les va a facilitar descubrir si la palabra lleva o no lleva tilde, porque acento llevan todas, recordando que acento es la sílaba que pronuncio yo con más elevación de nuestra voz. Si lo necesitaban anotar, ahí tenemos el tiempo para anotarlo. Muy bien. Ahora, ¿ustedes recuerdan algo sobre palabras agudas, graves, esdrújulas? ¿Lo recuerdan? Sí, y tiene que ver con los lugares de las sílabas en una palabra. Claro, vamos entonces a observar un video con fines educativos sobre las leyes del acento, pero más que observarlo, vamos a prestar mucha atención para que este tema nos quede muy claro y lo podamos poner en práctica a la hora de escribir. Observemos. Última, penúltima, antepenúltima. Pronuncie y escuche atentamente estas palabras. Panamá, collar, nacional, salmón. ¿Dónde llevan el acento? Observe que todas las palabras llevan el acento en la última sílaba. A las palabras que tienen el acento en la última sílaba se les clasifica como agudas. Fíjese que algunas se tildan, pero otras no. ¿Por qué será? Porque se tildan las palabras agudas que terminan en N, S o vocal. Las que terminan en otra letra no se tildan. Estas palabras son agudas, pero no se tildan porque terminan en una letra que no es N, S o vocal. Pronuncie estas palabras. Determine dónde está el acento. Árbol, abuelo, Cristóbal, cinta. El acento en estas palabras está antes de la última sílaba, es decir, en la penúltima sílaba. Las palabras que llevan el acento en la penúltima sílaba se clasifican como graves. Observe que unas se tildan y otras no. ¿Por qué? Se tildan las palabras graves que no terminan en N, S o vocal. Estas palabras llevan tilde porque son palabras graves que terminan en otras letras que no son N, S o vocal.
Estas palabras también son graves, pero fíjese que no tienen tilde porque terminan en N, S o vocal. Échale un vistazo a estas palabras. Note que todas llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Un detalle relevante es que todas las palabras esdrújulas se tildan, sin importar en qué letra terminan. Sencillo, ¿verdad? ¿Qué le parece si hacemos un repaso? Recuerde que el acento, si está en la última sílaba, la palabra es aguda. Si está en la penúltima sílaba, es grave. Y si se encuentra en la antepenúltima sílaba, es esdrújula. ¿Logramos comprender el tema? Sí. Bueno, ¿qué les parece si lo ponemos en práctica entonces? Vamos a hacer unos ejercicios. Síganme, por favor. ¿Cuál palabra es aguda de estas que yo les presento por acá? Vean, observen que se las estoy dando separadas por sílabas para que ustedes logren encontrar la sílaba con mayor acento, ¿de acuerdo? Y puedan así ubicar si es aguda. Mariposa, soledad, campana. Pronúncienlas, por favor, ahí en la casa fuerte para que se den cuenta si es aguda. ¿Cuál es la palabra aguda? Vamos a contrarrestar. A ver. Correcto. La palabra aguda era soledad. Lleva el acento en la última sílaba. Excelente. Muy bien. Ahora observemos la siguiente. ¿Cuál palabra es esdrújula? ¿Será canción? ¿Será espíritu? ¿O más bien será campana? Vamos a prestar ahí atención y repasamos, porque lo que hacemos es repasar las reglas de la acentuación. ¿Cuáles eran las esdrújulas? ¿Dónde llevaban el acento, el mayor esfuerzo de voz? En la antepenúltima sílaba. Muy bien, entonces, ¿cuál de esas es la esdrújula? Observemos. Claro, espíritu. Esa era la palabra esdrújula. Muy bien. Ahora, viene un poquito más complicado. Igual debemos aplicar las leyes del acento. ¿Cuál de las siguientes palabras debo tildar? ¿Será que debo tildar la palabra feliz? ¿Será que debo tildar la palabra jabón? ¿O será que debo tildar la palabra brillar? En esta vamos a dedicar un ratito más para hacer el análisis y recordar cada una de las reglas. Muy bien. Veamos entonces si tienen la razón. Claro, la palabra que debemos tildar es la palabra jabón. Excelente. Observemos la siguiente, por favor. Recordemos que las palabras sobre esdrújulas llevan el acento en la trasantepenúltima sílaba. Por ejemplo, comprándoselo. Y estas palabras, como lo vimos al inicio, siempre van a ir tildadas. Muy bien, ¿cómo les fue poniendo en práctica lo aprendido? Yo sé que muy bien. ¿Qué les parece si recapitulamos? Si volvemos a repasar un poquitito lo que acabamos de ver. Les traigo un pequeño video para que lo hagamos. Para determinar si una palabra debe llevar tilde o no, siga estos pasos. Número 1. Fíjese antes si la palabra tiene diptongo, hiato o triptongo, porque si no lo hace, la división silábica será errónea. Número 2. Divídala en sílabas. Número 3. Determine dónde está la sílaba tónica. Una vez que sabe cuál es la sílaba tónica que lleva el acento, piense en qué lugar está. En la última, penúltima o antepenúltima sílaba. Recuerde, si el acento está en la última sílaba, es una aguda. Si está en la penúltima sílaba,
es una palabra grave. Si el acento está en el antepenúltimo lugar, es una palabra esdrújula. No olvide, se tildan las agudas que terminan en N, S o vocal. Se tildan las graves que no terminan en N, S o vocal. Y todas las esdrújulas sí se tildan. ¿Y cómo les fue? Bien, reflexionemos sobre el proceso, contestando a las siguientes preguntas. ¿Realmente siento que es importante para mi vida comunicarme con claridad, ya sea oralmente o por escrito? ¿Recuerdo qué es el acento en una palabra? Y en cuanto al uso de la tilde, ¿recuerdo cuáles son las leyes del acento? ¿Cómo me sentí al pensar en las leyes del acento para saber si la palabra lleva tilde o no? Muy bien, y de esta manera, niños y niñas, hemos llegado al final de este programa. Yo agradecida con ustedes por permitirme estar en sus casas nuevamente. Los espero en la próxima clase. Hasta luego.